Buenas noches, América. La Fiscalía de Honduras solicitó en las últimas horas una pena de 77 años de cárcel para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, que gobernó el país hasta el 2014. La solicitud llegó tras una investigación que la halló culpable de 11 delitos relacionados con actos de corrupción. El 4 de septiembre se espera la sentencia. Mientras tanto, Bonilla de Lobo permanecerá en prisión. Según el Ministerio Público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de 12 millones de lempiras, unos 480.000 dólares, que tomó de una cuenta a nombre del despacho de la primera dama y casa presidencial y depositó en su cuenta personal 4 días antes de que terminase el gobierno de su esposo. El Ministerio también señala que se apropiaron de 16 millones de lempiras, unos 650.000 dólares, que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a 9 empresas de fachada entre el 2011 y el 2015. Honduras enfrenta hoy muchos retos, serias dudas sobre la transparencia que hubo en las últimas elecciones. Su actual presidente es cuestionado por, según la Fiscalía de Nueva York, estar involucrado en un caso de financiación con dinero procedente del narcotráfico. Desde hace meses hay malestar en el país por las políticas gubernamentales que, según los organizadores de las protestas, abren la puerta a la privatización del sector de la salud y de la educación. Pero en medio de estas crisis, la condena contra una figura como la de la ex primera dama es una buena noticia porque demuestra que la justicia funciona. Los hondureños deben seguir firmes en su lucha contra la corrupción y a favor de la democracia. El proceso contra Rosa Elena Bonilla de Lobo sienta un precedente que debe generar esperanza. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad a las que les queremos poner datos, notas al pie o la voz de los expertos. Una mirada a la carrera de los demócratas por esa nominación nos deja cada vez con más claridad 3 nombres propios que van claramente en liza para conseguir la nominación y que demuestran que el Partido Demócrata está dividido entre los moderados y una porción importante del votante que está más a la izquierda del Partido Demócrata. Miren estos datos. La encuesta es de la Universidad de Quinnipiac. La hemos conocido hoy y la intención de voto favorece a Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos, con un 32% de intención de voto. Le sigue a cierta distancia 2 candidatos que representan esa parte más izquierdista del Partido Demócrata, con votantes propios. Por un lado, Elizabeth Warren, con el 19% de intención de voto, y Bernie Sanders, con el 15%. Detrás quedan Kamala Harris, Cory Booker y el largo etcétera de candidatos que aún continúan en esa liza, pero con porcentajes, en muchos de esos casos, de un solo dígito. El próximo debate se va a celebrar próximamente y va a ser la oportunidad de oro para que esa lista de 20 se reduzca a 10 y de 10 a cada vez menos candidatos que aclaren un poco el panorama del Partido Demócrata. Un partido que, si hacemos caso a las encuestas, claramente está dividido entre los centristas, los moderados, representados por Joe Biden, y los izquierdistas, representados por Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y otra encuesta, la que nos ofrece la consultora de prestigio internacional Ipsos, ha consultado a 400 líderes de opinión en América Latina, en 14 países, y les ha preguntado por la opinión de los presidentes, de los mandatarios de los países latinoamericanos. ¿Qué porcentaje les ofrecen a esos líderes? ¿Quién encabeza la lista de aplauso de esos líderes de opinión? Miren la encuesta. En Chile, con Sebastián Piñera, y en Uruguay, con Tabaré Vázquez, están al frente con el 68 y el 65% de aprobación, seguido de Iván Duque con el 53%, Martín Vizcarra y Lenín Moreno, de Perú y Ecuador, con el 51%, a muy poca distancia de Mauricio Macri, de Argentina. La diferencia entre Vizcarra y Moreno con Macri es el número de visiones negativas. En el caso de Macri es mucho mayor que las 2 anteriores, con un 47% de rechazo. Le sigue Andrés Manuel López Obrador, que con el 44% sorprende respecto de la última encuesta, que ha caído 15 puntos. Para cerrar la lista y no repasarlos uno por uno, mencionarles quién cree que está al final. El presidente, o considerado
por el chavismo presidente de Venezuela. Nicolás Maduro con un 3%, le sigue Miguel Díaz-Canel con un 18% de aprobación y Jair Bolsonaro con el 29%. A partir de ahí, ustedes mismos pueden sacar las conclusiones. Hay que insistir, esta encuesta es de líderes de opinión. Y como me decía esta mañana un analista, normalmente los líderes de opinión tienen una estrecha relación con los gobiernos. Ahí puede haber algún elemento de interferencia en estos resultados, pero nos parecen relevantes. Y otra información nos lleva a Argentina. En las últimas horas, Alberto Fernández, el candidato opositor ganador de las últimas primarias y que ya es considerado como la gran alternativa a Macri por esa intención de voto que se ha demostrado en esas primarias, se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional. Nadie pensaba que Alberto Fernández, representando ese peronismo y ese kirchnerismo, tiene como candidata de vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, nadie pensaba que podía ser realmente una alternativa a Mauricio Macri, pero las primarias han puesto sobre la mesa esa posibilidad de una manera muy fehaciente, hasta el punto de que el Fondo Monetario, que tiene un crédito con Argentina, el más importante que tiene el fondo, ha solicitado esa reunión y se ha reunido en las últimas horas. ¿Qué ha pasado tras esa reunión? Pues bien, que Alberto Fernández ha hecho declaraciones que han sido la bomba, si se puede decir así de manera informal. Ha dicho que el fondo sugirió un adelanto de elecciones en Argentina por un supuesto vacío de poder tras las primarias que perdió Macri. Y por otro lado, ha culpado al gobierno y a Macri del desastre económico que vive Argentina. Bueno, el Fondo Monetario ha tenido que salir al paso diciendo que eso no es cierto y el gobierno ha acusado a Alberto Fernández de querer quemarlo todo con el objetivo único de llegar al poder. Sorprende que hasta el Fondo Monetario ha tenido que salir a desmentir a el candidato que hoy parece que tiene más números para ser presidente de Argentina. Es un presagio de una relación difícil que puede tener ese gobierno con el Fondo Monetario Internacional en caso de ganar las elecciones. Vamos a saludar a Antonella Marti. Marti es directora asociada del Centro para América Latina de la red Atlas Network. Señora Marti, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué Alberto Fernández hace ese duro comunicado contra Macri en este preciso momento? Hola, buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí en NTN 24 acompañándolos. Como bien decían, según este documento lanzado recientemente por Alberto Fernández, donde él argumenta que la situación económica de Argentina se debe prácticamente a la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que acá la realidad es que lo que sucede hoy en Argentina es que prácticamente hay una bomba que explotó en las manos del presidente Mauricio Macri, como suelen hacer siempre los gobiernos peronistas, que dejan bombas y hacen que exploten en las manos de otros para luego volver y así seguir con esa fiesta de poder y de despilfarro. Tras las primarias del 11 de agosto vimos a Alberto Fernández con un tono moderado y tras la reunión del FMI este pasado lunes le vimos mucho más radical. ¿A qué atribuye ese cambio de posición de moderado a radical? Sí, por supuesto, yo creo que en gran parte es la economía, pero también el intento de desestabilización, como tienen tendencia a hacer estos candidatos peronistas. Sin duda es en gran parte también la reacción a lo que ha sido la marcha, la última convocatoria del 24 de agosto, ¿no? Convocada por los argentinos que apoyan y que siguen apoyando al gobierno del presidente Mauricio Macri. Es el análisis de Antonella Marti, que es la directora asociada del Centro para América Latina de la red Atlas. Gracias, señora Marti, por estar con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Lleva 2 meses al frente de la responsabilidad de la economía productiva en el interior y en el exterior de Ecuador. Es su ministro, Iván Ontaneda. Es responsable de la producción, el comercio exterior, la inversión y la pesca del país. Y está en Washington, donde inicia una gira internacional que después le va a llevar a Europa, en donde estará en España y en Bruselas para regresar luego al Ecuador. En su agenda apretada en Washington nos acompaña. Ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches por la invitación. Tengo que comenzar por la actualidad y le tengo que preguntar por la decisión del gobierno de Lenín Moreno de imponer esta visa humanitaria a los venezolanos que quieren entrar en el Ecuador. Ha generado bastante sorpresa entre muchos de ellos y particularmente en organizaciones de derechos de los migrantes.
¿Cómo la defienden? El Ecuador se ha caracterizado por ser un país solidario, solidario con muchos hermanos y en este caso con la crisis que está viviendo nuestro hermano país Venezuela. En lo que va hace un año atrás hemos recibido cerca de 600.000 hermanos venezolanos que les hemos brindado oportunidades de cobijo, de sustento, de vivienda y lo más importante, trabajo. Yo creo que el Ecuador ha evidenciado al mundo realmente el compromiso que tiene en temas humanitarios. En ese sentido también hemos hecho nuestro pedido a nuestros aliados internacionales de ayuda para el país, porque el Ecuador no tiene recursos ilimitados, tenemos un corazón ilimitado, sí, que ha quedado evidenciado en esta recepción solidaria con los venezolanos, pero sí también necesitamos establecer para que no se nos convierta un drama interno, establecer una vía importante de desarrollo y de todo de ayuda económica que permita sostener en el tiempo este drama que están viviendo. Pero muchos de los requisitos que ustedes están pidiendo, el pago de una tasa, la certificación de antecedentes con apostilla, legalizado, validado, el acceso a Internet, muchos de ellos no pueden incluso acceder ni a la tasa, $45 para un venezolano que ha tenido que salir por motivos económicos, puede ser una cantidad considerable, alguien que está migrando y que va a pie. Son limitaciones que tienen, si me permite y con el debido respeto, poco de humanitario. Bueno, la humanidad no solamente, creo yo, la medimos por una tasa. La humanidad la estamos midiendo en albergues que hemos instalado, en inversiones que ha hecho el gobierno del Ecuador, favoreciendo a los hermanos venezolanos. Nosotros hemos extendido siempre nuestros plazos y siempre han estado los brazos abiertos, incluso para aquellos venezolanos que están en tránsito hacia otros países de Latinoamérica que también han recibido de manera importante a los venezolanos. Yo creo que el tema de la visa humanitaria está enfocada sobre todo en no tener una catástrofe. No queremos atender de la mejor forma a estos 600.000 hermanos venezolanos que ya están en el país, pero también no queremos desatender a miles de ecuatorianos que están en una situación importante de búsqueda de oportunidades de empleo. Otra de las cuestiones de la actualidad es la guerra comercial de Estados Unidos con China, una guerra comercial que se encuentra en una escalada de aranceles y que el último capítulo de la misma es el anuncio por parte de Estados Unidos de que China quiere sentarse a negociar. No es algo que sea nuevo, lo hemos visto en otras ocasiones, pero ha continuado con esa escalada. ¿Cómo le está afectando esta guerra comercial a la economía ecuatoriana? Yo creo que el Ecuador, en este momento, los mensajes que envía el país, mi visita hacia importantes socios estratégicos comerciales, está en un mensaje muy claro y potente. El Ecuador se está reinsertando, instalando en el mundo. El Ecuador entiende lo que significa la globalización. Sin embargo, en esta interacción que tenemos con la economía mundial globalizada, estamos expuestos, obviamente, como todos los países, a estas guerras comerciales entre dos potencias, como lo es China y Estados Unidos. Siempre he dicho que cuando China y Estados Unidos se estornudan, a muchos países nos da neumonía. Sin embargo, no somos ajenos de esta guerra de aranceles entre estos dos monstruos, pero el Ecuador está justamente buscando alternativas, ocupándonos de que estos impactos sean los mínimos posibles en la afectación, sobre todo de nuestras exportaciones. Les recuerdo que somos un país dolarizado, somos un país que tenemos una moneda dura, lo cual en ciertos temas es muy favorable porque para el inversionista principalmente busca un mercado seguro, un mercado donde existe certidumbre y certeza. Ese es el Ecuador. Pero también nuestras exportaciones sufren porque muchos de estos países devalúan sus monedas y afectan en la competitividad de nuestros productos y de nuestros mercados. Sin embargo, el gobierno nacional, atento a esta realidad, le devuelve por algunas vías esa competitividad para no perder los espacios en los diferentes mercados internacionales de estos productos de la canasta exportable importante que tiene el Ecuador. A principios de este año, el Ecuador le pidió al Fondo Monetario un crédito de $4.000 millones. 10.000 millones. De 10.000 millones, gracias. ¿En qué se han invertido esos fondos? Mire, primeramente es un acuerdo histórico del país, un acuerdo que es producto de las acciones previas que realizó el gobierno del licenciado Lenín Moreno. Es un gobierno que asumió una economía desorganizada, desestabilizada,
con muchas falencias en el marco fiscal principalmente y con una afectación importante en el desarrollo y en la competitividad del sector privado en el interior del país. Poner la casa en orden fue lo primero que se hizo en el Ecuador, transparentar las deudas, evidenciar lo que es el Ecuador y lo más importante, enviar mensajes y trabajar con coherencia. Cuando hablo de coherencia, hablo de una coherencia política, en la política pública, en la política internacional, una coherencia financiera y lo más importante, una coherencia productiva. En este momento, el modelo de desarrollo económico productivo que ha escogido el Ecuador para el mundo es un modelo sustentable, sostenible, que se genera alrededor del sector privado. Estamos entendiendo y convencidos de que el mundo y los trabajos los genera el sector privado y por eso nuestra intención y nuestra obsesión de apuntalar a los emprendedores, a la pequeña empresa y a todo el sector privado dentro del país. Asimismo, generar ese espacio y ese escenario importante para que aterricen inversiones. Le mencionaba a usted que el Ecuador es un país dolarizado. ¿Cómo se sostiene la dolarización? ¿Cuál es el modelo actual que tiene el Ecuador? Simple. Los dólares al Ecuador ahora entran por más exportaciones y por más inversiones. Ese modelo de endeudamiento excesivo terminó en el Ecuador. Ese modelo del gasto excesivo terminó en el Ecuador. Hoy el Ecuador, los dineros, como este acuerdo histórico del Fondo Monetario Internacional, se está invirtiendo en infraestructura, en obras sociales, en generarle más competitividad a los sectores productivos para de esta forma entrar en un círculo virtuoso productivo que genere sobre todo más trabajo para los ecuatorianos. ¿Cómo afecta la corrupción a la productividad ecuatoriana? La corrupción afecta tremendamente. El Ecuador ha sido víctima de la corrupción. Estamos en un proceso de transparencia internacional. Prueba de esto es el acceso a la OCDE en mayo del 2019, donde estamos garantizando los procesos que ahora tiene el país. Esa transparencia local e internacional que el Ecuador lo está evidenciando ha sido muy bien vista por la comunidad internacional y sobre todo por la comunidad inversionista. En el Ecuador hoy le puedo asegurar que existen las garantías necesarias y suficientes para tener un marco jurídico adecuado y lo más importante, que las inversiones aterricen en ese marco y con reglas claras. El Ecuador puede garantizar eso y afecta la corrupción de manera importante, sobre todo aquellas empresas y aquellos participantes del entorno productivo que cumplimos nuestras obligaciones y que afecta de manera directa. ¿En su agenda en Washington se ha reunido con el Departamento de Estado? Bueno, nuestra agenda de Washington ha sido muy potente realmente. Hemos tenido reuniones del más alto nivel con el Departamento de Estado, con la Secretaría de Asuntos Internacionales de Negocios para Latinoamérica. Nos hemos reunido con el USTR y las reuniones han sido bastante positivas, llamarlas así. ¿Departamento de Estado? Mire, más allá de lo que pide el departamento, lo que exige Ecuador, tenemos una hoja de ruta, que se la viene trabajando de manera intensa y oportuna en los últimos 2 años en 3 frentes, el frente político, el frente diplomático y el frente económico. ¿Cuál es la idea en la parte económica? La idea de la parte económica es buscar el mejoramiento del volumen comercial entre nuestros 2 países. Creo que el Ecuador se ha venido preparando de manera importante para invitar a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Cerca del 50% de nuestras exportaciones vienen hacia este destino, por eso la importancia y la seriedad que el Ecuador tiene con este país que nos ha recibido de muy buena forma. Y nosotros hemos evidenciado, invitado, puesto sobre la mesa el portafolio de inversiones que hoy tiene el Ecuador, así como también nos interesa tener una mayor participación con productos emblemáticos de exportación que se producen y que tenemos la oportunidad de entrar al mercado norteamericano. ¿Cuándo se produce una visita de Estado de Lenín Moreno a Estados Unidos? El presidente Moreno, tengo entendido, vamos a visitar el próximo mes las Naciones Unidas. Bueno, para la cumbre, para la reunión cumbre, anual. La reunión anual que hay aquí en Estados Unidos. Y dentro de la agenda del presidente Moreno, es una agenda muy articulada con ¿Se va a ver con Donald Trump? con el sector. No se lo podría decir exactamente, son temas pues, que se los maneja a nivel diplomático, pero lo importante siempre el presidente Moreno nos está acompañando. Es un presidente líder, un presidente que acompaña los procesos. En este momento vengo de México, el tema de Alianza del Pacífico, el acuerdo comercial con este importantísimo bloque económico
es un hecho para el Ecuador, es una decisión tomada como política del gobierno ecuatoriano incluir cada vez más al Ecuador en el mundo. Los procesos del acuerdo bilateral con México vienen en muy buen tiempo. Con Chile estamos muy cercanos a cerrarlo, lo que nos dejaría a puertas quizás del próximo año de un finiquito, de una entrada en pleno del Ecuador a este bloque de Alianza del Pacífico, que no solo es Alianza del Pacífico, es un bloque integracional importante que existe más de 59 países observadores que están muy atentos a lo que pasa con esta parte del mundo, porque va más allá de un acuerdo comercial, es un acuerdo integral total. Y eso es lo que está apuntando Ecuador, conseguir a través de acuerdos comerciales mejores oportunidades para los ecuatorianos. Es la voz de Iván Ontaneda, que es el ministro del Ecuador para la productividad, el comercio exterior, la inversión y la pesca, que hoy nos acompaña en su visita a Washington. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y siempre a sus órdenes. Un saludo. Buenas Esto noches. es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista hoy en Cuestión de Poder para hablar de Nicaragua. Hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tuvo una sesión en la que abordó la crisis nicaragüense. La volvió a abordar, si me permiten. Y es que parece que en las últimas semanas la situación en Nicaragua ha decaído. ¿Los medios no le prestamos tanta atención? ¿La gravedad lo requiere? ¿O es que nos hemos cansado de esa crisis? Hoy en el Consejo Permanente quedó de manifiesto de nuevo la necesidad de ponerle atención. Se conformó la comisión, que está formada por 5 países, para hacer seguimiento y sobre todo gestiones de alto nivel que contribuyen a buscar una solución. Porque de momento la oposición continúa batallando para recuperar la calidad democrática. Algunos dicen simplemente recuperar la democracia en Nicaragua, porque ya no existe, y hablar con el gobierno para el futuro de los nicaragüenses. Pasa por unas elecciones, ¿está dispuesto Daniel Ortega a, en una fase de negociación, dar un paso al costado o transformar el sistema electoral y el control del órgano electoral para que haya elecciones libres? Una de las personas que ha asistido a ese Consejo Permanente hoy es quien nos acompaña. Forma parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es Heidi Castillo. Señora Castillo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Cómo valora esa comisión que se ha constituido, que es un mandato de la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y sobre todo ese plazo de 75 días que los países se dan para hacer esas, como dice o como reza la Carta Democrática, gestiones de alto nivel para solucionar la crisis? Sí, bueno, nosotras esperábamos, y nosotros en la Unidad Nacional Azul y Blanco, de que esta conformación de la comisión no tomara tanto tiempo. Si hacemos cálculos, ya llevamos prácticamente 2 meses desde que se tomó esa decisión. Sin embargo, pues finalmente el día de hoy quedó conformada. Tenemos muchas preocupaciones. Una de ellas es lo de los 75 días. Primero porque la situación en Nicaragua es realmente alarmante. Aunque ya no estamos en las primeras planas de los medios de comunicación como fue en abril pasado, queremos decir que en Nicaragua la sangre sigue corriendo. El régimen sigue asesinando al campesinado. Los presos políticos que habían tenido un cambio de régimen carcelario están nuevamente siendo encarcelados. Por eso nosotras pensamos de que si esta comisión se toma 75 días para rendir un informe de lo que está sucediendo, para hacer recomendaciones, realmente pues Nicaragua está cada vez en una situación de mayor gravedad. Estaríamos hablando de finales de noviembre, es decir, antes del periodo de Navidad. Exactamente. ¿Qué pasa si en esos 75 días no hay avances, no hay gestos? Porque hoy hemos visto la reacción del canciller o del representante de Nicaragua en ese Consejo Permanente diciendo que esto es intervencionismo, que no aceptan ese grupo o esa comisión, ese grupo de trabajo, y que no aceptan límites de tiempo. Sí, nosotros hemos recomendado incansables veces a la comunidad internacional, al Consejo Permanente y todo, diciéndole de que el régimen reiteradas veces ha dejado claro su falta de voluntad de una salida pacífica y una salida dialogada. Ustedes saben de que el gobierno de Nicaragua suspendió
el régimen las negociaciones. Recientemente le informó a los acompañantes y testigos de la Secretaría General de la OEA y del Vaticano de que no iba a dar continuidad al proceso de negociación. Y por eso es que nosotros decimos que llama mucho la atención que cada vez la comunidad internacional va extendiendo y extendiendo los plazos. Creemos, haciendo una lectura objetiva, que el régimen lo que quiere hacer es tomar decisiones al margen de la comunidad internacional. Quiere tomar decisiones unilaterales. ¿Qué significa esto? Él quiere aparentar que en Nicaragua todo está normal. La Organización de Estados Americanos asistió a las últimas elecciones previo a la crisis de abril en Nicaragua y habían hecho un arreglo con el régimen en ese momento para hacer reformas al sistema electoral. Hoy lo que queda más o menos evidenciado con el informe que presenta la Secretaría General es que de nuevo hay un intento de negociación del régimen con la Secretaría General de la OEA. Pero, señora Castillo, eso tendría que ser bueno, porque precisamente si ha habido alguna voz que ha alzado su voz, valga la redundancia, en contra de los gobiernos autocráticos, antidemocráticos, ha sido la de la Secretaría General. ¿Por qué les provoca tanto rechazo esa conversación entre la OEA y el régimen de Ortega? Bueno, primero decir de que aunque han habido esfuerzos y habíamos visto evolucionar al señor secretario general respecto a su opinión sobre la crisis de Nicaragua, pues nos hemos sentido bastante decepcionados y no compartimos el criterio emitido pues, por la Secretaría General, en donde se reconoce como dictadura únicamente a Venezuela y a Cuba. Y prácticamente deja al régimen de Nicaragua fuera de un estatus que para nosotros como nicaragüenses, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la Oficina del Alto Comisionado, ha estado clarísimo que el régimen de Daniel Ortega... ¿En qué cambia llamarle régimen o llamarle dictadura? De acuerdo que usted me dirá, es un reconocimiento de la realidad, de la brutalidad que ejerce. Sí, pero ¿eso en cuanto a la gestión diplomática cambia en algo? Claro, porque, digamos, el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, haya señalado al régimen Ortega Murillo de haber cometido crímenes de lesa humanidad, que se le haya señalado de haber roto el orden constitucional, que no tenemos separación de poderes y que estamos asistiendo a una séptima etapa de represión donde prácticamente ya no solo se persigue, no solo hay presos políticos, porque tenemos 126 presos políticos todavía, además se están haciendo asesinatos selectivos en el campo a la oposición. Hablando de estos asesinatos, miren el último mensaje en Twitter con la fotografía, que puede ser un poco impactante, lo advierto de antemano, de quien nos acompaña hoy en el estudio. SOS Comunidad Internacional, Francisco Blandón, otro campesino asesinado en Jinotega. Indistintamente de la opción política, a ninguna persona se le debe quitar la vida. Toca intensificar la lucha dentro y fuera para salir del régimen y dar pasos para la transición a otro gobierno. La denuncia del último asesinato, según quien nos acompaña, Heidi Castillo, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Esa es la última víctima del régimen de Ortega Del régimen, Murillo? la última víctima asesinada, aunque el día de hoy ya tenemos aproximadamente 9 secuestros, porque ese es el promedio de secuestros diarios. Estamos teniendo en el mes de julio, con mucha preocupación, finales de junio, primeros días de agosto, casi el asesinato de un campesino por semana en la zona norte de Nicaragua. Y tienen la característica de ser personas que están en la oposición, que han sido parte de la contrarrevolución en otro momento, que participaron en la lucha cívica y pacífica de abril del año pasado y que está siendo dirigida a un grupo específico que es el campesinado. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que es muy difícil que se quiera ir
a elecciones en estas condiciones, cuando tenemos una gran cantidad de fuerzas paramilitares acosando diariamente. El día de hoy, por ejemplo, estaban rodeadas varias iglesias por fuerzas paramilitares. No hay libertad de prensa, no hay libertad religiosa. Nosotros no podemos movilizarnos en las calles porque inmediatamente tenemos las fuerzas represivas del régimen. Entiendo que ahora mismo no hay diálogos entre el gobierno y la oposición con la mediación de la Iglesia, ¿cierto? Sí, porque en realidad la conferencia episcopal consideró que el régimen en ese diálogo no iba nada por buen camino y como lo vimos al final, no cumplió con ningún acuerdo de esa mesa de negociación entre el régimen y la Alianza Cívica que representa a la oposición en Nicaragua. Y estamos también viendo con mucha preocupación de que al final se tuvo que suspender el diálogo porque el régimen asesinó a un preso político dentro de la cárcel Modelo, lo que llevó a la Alianza Cívica a suspender la mesa de negociación. El día de hoy, con la conformación de esta comisión, la expectativa que tendríamos es que puedan rendir un informe que sea conocido por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y se pueda avanzar a aplicar ya sea el artículo 19 de la Carta Democrática, que es una separación temporal del gobierno de Nicaragua de los espacios de la Organización de Estados Americanos, o una separación definitiva que sería aplicando el artículo 21. Porque el régimen Ortega Murillo ya cumple todititos los requisitos que plantea la Carta Democrática para separar a un Estado de la OEA. Dos preguntas. La primera, ¿qué van a hacer ustedes en estos 75 días? Bueno, decirles de que nosotros vamos a continuar haciendo lo que hemos venido haciendo desde antes y durante abril. En primer lugar, es alzando la voz a nivel internacional para decirle a la Organización de Estados Americanos que no podemos vivir un día más con un régimen que diariamente está asesinando a las fuerzas opositoras en el país. Pero en ese caso, ¿por qué es la gente que sale menos a las calles? Ahora hay menos protestas. Claro, esa es una excelente pregunta, porque todo el mundo cree que porque ya no ven las marchas masivas que tuvimos, por ejemplo, el 30 de mayo en Nicaragua y las que le antecedieron, es precisamente porque el día de hoy el régimen ha sembrado el terror. O sea, si usted sale a la calle con una bandera azul y blanco, que es la bandera de Nicaragua, usted corre el peligro de que le quiten su vida. Si usted alza la voz, si usted comenta, si usted sale a hacer un plantón pequeño, o sea, no pueden estar reunidas 5 o 6 personas, porque inmediatamente tenemos a las fuerzas policiales y las fuerzas paramilitares del régimen acosando. La pregunta es, ¿la comunidad internacional puede seguir indolente pidiéndole al pueblo de Nicaragua que siga poniendo más sangre, más muertos? O sea, ¿cómo tenemos que demostrarle al mundo que el régimen Ortega Murillo en realidad es una dictadura, que lo que se les pide al mundo es que lo desconozca, porque ya no es un gobierno legítimo? Un Estado nacional se crea para proteger a los ciudadanos y también para que sepa que puede disentir la ciudadanía de lo que ese régimen hace, que se le puede criticar y que se le puede sustituir. Pero en Nicaragua no tenemos oportunidad ni siquiera de elegir libremente el gobierno que queremos, porque el régimen tiene cooptado todititos los poderes del Estado. Hablábamos, le decía antes, dos preguntas. La segunda es cuando usted me decía aplicación del artículo 19, suspensión temporal de Nicaragua del Consejo o de la Organización de Estados Americanos, y en caso de que no haya una solución que se derive de esa decisión, aplicar el 21, cuyo estadio final, si fracasan esas gestiones de alto nivel desde el punto de vista diplomático, es la suspensión sine die. Definitiva, sí. sí. ¿En qué cambia que Nicaragua esté o no esté en la Organización de Estados Americanos? Lo digo porque en el caso de Venezuela, salvando las distancias, que a ustedes no les gusta compararse con Venezuela, y lo entiendo, pero Venezuela estaba, ahora ya no está. Simplemente no vemos esos espectáculos que veíamos antes de los representantes del chavismo dando golpes en la mesa y diciendo que querían hablar y hablando de intervención y tal, pero no ha cambiado nada en Venezuela. En el caso de Nicaragua, ¿eso aislará al régimen?
¿Y se creo... parapetará en esa situación? Sí. Y le privarán de ese espacio que como mínimo es de confrontación diplomática para exigirles respuestas. Sí, lo que nosotros estamos planteando es que primero este es un gran desafío para el sistema interamericano de derechos humanos y para el sistema universal de derechos humanos, porque además tenemos que aprovechar para decir que Naciones Unidas se ha quedado muy atrás de poder contribuir con el mandato que tiene para mejorar y contribuir a resolver la crisis en Nicaragua. En segundo lugar, cuando decimos de que esta es una gran prueba para el sistema interamericano de derechos humanos, es que precisamente la Carta Democrática se crea para que cuando un país no garantiza la seguridad de su ciudadanía y rompe con todo el orden democrático, la OEA puede intervenir para deslegitimar ese gobierno, separarlo y poder crear el camino para elegir un nuevo gobierno democrático elegido realmente por el pueblo. Nosotros entonces aquí estamos aspirando. En caso que se aplicara el artículo 21 de la Carta Democrática, inmediatamente nosotros tenemos que proceder a convocar a un proceso electoral, pero a partir de reformas profundas al sistema electoral. Claro, el régimen siempre puede tomar la decisión, como el caso de Venezuela, como usted dice, de decir, de aquí nadie me mueve, que es un poco el camino que más o menos él quiere tomar. Sin embargo, nosotros creemos de que aquí hay una responsabilidad de la Unión Europea porque tiene un tratado de asociación estratégica con Centroamérica que incluye a Nicaragua. O sea, estamos hablando de la necesidad de sanciones por parte de los organismos también multilaterales y poder ir ejerciendo presión para que no se estén usando los recursos de la cooperación económica para seguir asesinando al pueblo de Nicaragua. Entonces, creemos de que es como un concierto de acciones que además de la Carta Democrática se sumen las sanciones y que este régimen cada vez, como quedó evidenciado hoy, vaya siendo mucho más aislado y que el pueblo de Nicaragua pueda tomar el camino acompañado por esta comisión y por el Consejo Permanente de la OEA para entrar a un camino que nos permita ir a elecciones previas, reformas profundas. Y en segundo lugar, la libertad de los presos políticos, el retorno del exilio seguro y el retorno de las libertades. Es la voz apasionada, valiente de Heidi Castillo, que hoy ha estado en Washington, en ese Consejo Permanente que ha abordado de nuevo la situación en Nicaragua y que, como ven ustedes, tiene muy clara la lucha por la democracia, por la restitución de la democracia en Venezuela y en contra de las... En Nicaragua, gracias. En Nicaragua, para la restitución de esa democracia perdida en contra del régimen Ortega Murillo. Señora Castillo, gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos mucho poner a Nicaragua de nuevo en el centro de las noticias y que el mundo sepa que Nicaragua es un pueblo valiente, que no vamos a dejar de luchar como lo hicimos en la dictadura de Somoza, y un llamado a todo, al exilio nicaragüense, un llamado a la diáspora, a los nicas en el exterior, de que seguimos unidos y no descansar hasta que Nicaragua sea libre. Aquí siempre tendrá una voz para esa causa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que hoy nos llega desde Nueva York. En Manhattan, nuestro periodista de entretenimiento, Alfonso Díaz. Alfonso, buenas noches. ¿Con qué nos recomiendas hoy cerrar el programa? Hola Gustavo, hoy mi recomendado es una producción muy nuestra. Se llama Todos Caen. El director es Ariel Winograd y en los roles principales están Marta Higareda y Omar Chaparro. Marta también tiene crédito como coescritora del guión y es productora. Alfonso, ¿por qué vale la pena? ¿Cuál es tu punto de vista para recomendárnoslo? Sí, esta película hay que ir a verla por varias razones. La primera de ellas es que tiene talento hispano frente y detrás de cámaras. Segundo, es hablada en español y aquí en los Estados Unidos se proyectará con subtítulos en inglés. Este fin de semana se estrena aquí y en México y resto de Latinoamérica podrán verla desde el 20 de septiembre. Gracias, Alfonso. Feliz noche. Es un placer acompañarlos de nuevo. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a las redes sociales.
Y en las redes sociales hemos encontrado varios comentarios que nos interesan, que nos han llamado la atención. El primero, ¿saben lo de la política del miedo? El mandatario que cuando se ve amenazado recurre al miedo para decirle a la población: uy, que si yo no gobierno pasará esto y aquello y todo tipo de calamidades, o que si viene el otro tengan cuidado. Bueno, esto es lo que ha hecho Nicolás Maduro. Maduro dice que si lo sacan del poder no habrá más cajas CLAP. De hecho, eso es justo lo que queremos, que no hayan más cajas CLAP. Lo que queremos es que los supermercados tengan de todo para que cada quien compre lo que se le dé la gana de comprar. Efectivamente, eso es precisamente lo que queremos. Que vuelva la democracia y que con ella venga la libertad de los venezolanos para poder escoger, no para que dependan de las CLAP del gobierno. Más mensajes. Una reflexión basada en números. En Venezuela, tras las primarias recientes que ganó el peronismo kirchnerista de Alfonso Fernández, una mirada a los datos interesante o como mínimo para reflexionar. Antes de las primarias, dólar 46.35, riesgo país 860, Merval 44.345, reservas 66.310 millones de dólares. Después de las primarias, dólar 58.66, riesgo país 2001, Merval 24.650, reservas 57.915 millones de dólares. Bienvenidos a la economía albertista. Y a partir de aquí cada uno saca sus propias conclusiones, particularmente los argentinos, que son los que tienen que votar. Y una fotografía que hoy se ha hecho noticia. Ha llegado con esta reflexión. El presidente Evo Morales y su gabinete se van a ayudar a apagar el incendio en la Amazonía boliviana. Es un ejemplo a seguir por parte de los gobernantes del continente. Evo Morales apagando incendios. Y es que dice ha suspendido su campaña electoral. Perdone que nos riamos, presidente Morales, pero lo que está usted haciendo es pura campaña. Su aporte es mínimo. Sí quiere dar ejemplo apagando los incendios, pero haciendo de presidente y promoviendo políticas para evitar precisamente la deforestación de la Amazonía, la utilización de la Amazonía para que sea un motor económico que acaba llevando a eso, a incendios, a deforestaciones, a la utilización de esas tierras para intereses oscuros o partidistas. Ahí sí nos ayuda a preservar el pulmón del mundo, no enfundándose en plena campaña electoral un mono azul y sacando un chorrito de agua diciendo que está apagando incendios. Con todo el respeto. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, no sin antes desearles una feliz noche. Hasta mañana.